Hemos comenzado las cosas como son hoy con un pasaje del discurso que pronunció en el Congreso el ministro del Interior, señor Juan José Santibáñez, a su pedido, para explicar los planes y los logros de su cartera. El objetivo general, tal como lo repitió, es reafirmar que no merecemos los peruanos vivir bajo el miedo que implantan las organizaciones criminales. Nadie puede estar en desacuerdo con ese objetivo general. Sin embargo, habló de una campaña de desprestigio, aunque no la atribuyó a actores específicos. En otras oportunidades, él y la señora presidenta Dina Boluarte se han referido a la Fiscalía por una parte, a la prensa por otra, y en genérico a los políticos también. No ha, en este caso, personalizado los ataques, pero sí se dijo que la sensación que los peruanos tenemos y las informaciones que llegan son objeto de una distorsión por una campaña deliberada de desprestigio. El señor Santibáñez no pudo no referirse a las relaciones que él ha mantenido con la Fiscalía y recordó que él ha sido objeto de 2 allanamientos, uno de los cuales tuvo lugar el día de ayer. Sin embargo, no dudó en presentar estas 2 diligencias fiscales como una expresión de la arbitrariedad judicial. No sabemos si al decir eso habla como justiciable y como persona que es objeto de una diligencia fiscal o como ministro, pero corresponde a lo que ha dicho ayer, que se trataba de un show. Y eso corresponde a lo que la señora Boluarte había dicho también sobre las carpetas fiscales de circo que se han abierto sobre ella. Es decir, el tono de denigración del Ministerio Público se ha mantenido. Y curiosamente, en el pasaje que hemos escuchado, habla de una colaboración que debe haber entre la Policía Nacional, el Poder Judicial y la nueva Fiscalía. Es decir, para él, la actual debe ser reemplazada por una nueva Fiscalía en la que probablemente sea tratado con más condescendencia que lo que viene haciendo. Hay que recordar que el allanamiento de ayer, por ejemplo, según nos contó aquí su abogado, no permitió dar con su teléfono celular. No estaba en su casa, no lo entregó a la Fiscalía. Este acto, lamentablemente, corresponde con otro que ha cometido él, el haber entregado en otra oportunidad un teléfono celular vacío y con la imposibilidad de permitir su acceso a la nube que contiene la información en lo que es relevante para la Fiscalía, es decir, en particular a un supuesto intercambio con el famoso capitán llamado Culebra, del cual hay un audio de 2 horas que el señor Santibáñez ha hecho todo desde hace meses para no permitir que se autentifique. No podemos proceder sobre la base de eso porque el señor no ha autorizado y no ha facilitado que su voz sea objeto de un peritaje técnico. Dicho esto, queremos conocer el punto de vista del portavoz, el vocero del Ministerio Público, que es el fiscal supremo en situación de retiro, Víctor Cubas. Yo quisiera que nos diga, por favor, usted cómo ha tomado en el discurso y luego que nos responda algunas preguntas relativas a las afirmaciones que ha hecho el señor Santibáñez hoy respecto a la Fiscalía. Muy buenas noches, doctor Cubas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, es lamentable que el señor ministro del Interior se refiera en términos peyorativos al Ministerio Público. El Ministerio Público cumple una función constitucional, investigar el delito. Y en función de ello, el fiscal encargado de la investigación ha determinado la necesidad de hacer primero uno y luego otro allanamiento con fines de búsqueda de elementos probatorios. No se puede sostener que un allanamiento sea un show mediático, porque además no es una decisión unilateral de la Fiscalía. La Fiscalía formula un requerimiento basado en los elementos probatorios y en principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Y es el juez de la investigación preparatoria el que autoriza o no la realización de esta diligencia.
el señor ministro, al parecer intencionalmente, omite esta segunda parte y presenta el caso como si fuese una decisión unilateral de la Fiscalía, y no es así. Por otra parte, él ha dado cifras que impactan. Él ha sostenido que en lo que va del año se han detenido 89.000 personas y que 83.000 han sido liberadas por la Fiscalía. Según él, en consecuencia, hay un laxismo fiscal que ha llevado a que más del 90% de los detenidos por la policía sean liberados. Yo quisiera que desagregue esa cifra y que nos diga, por favor, si hay denuncias contra fiscales prevaricadores que habrían permitido la liberación de gente forzadamente detenida y con indicios graves sobre culpabilidad. ¿Quiénes son esos 86.000 detenidos que habrían sido liberados en lo que va del año? Muchas gracias por la pregunta y nos permite aclarar que las informaciones que propala el señor ministro son falsas, absolutamente falsas. En este caso, cifras. Las cifras que da respecto a que habría la detención de más de 80.000 personas son falsas. La policía, en efecto, en cumplimiento de sus funciones, puede detener a un ciudadano y lo detiene cuando lo sorprende en flagrante delito o cuando el juez autoriza la detención. La policía, cuando detiene en flagrancia, tiene que reportar al Ministerio Público. Y en lo que va de este año, en que se presenta una cifra absolutamente elevada de detenciones y que el Ministerio Público habría liberado ilegalmente, no es cierto. ¿Cuál es la cifra correcta? La policía ha reportado al Ministerio Público y ha quedado registrado en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad 32.578 detenciones. ¿En Lima o en el país? En todo el país. 32.000 detenciones. 32.000. No 89.000, como ha dicho. No 89.000. Entiéndase que estas 32.578 son detenciones por todo tipo de delitos y que le corresponde al Ministerio Público, digamos, la labor de determinar cuál es el delito que ha cometido cada una de las personas. En el listado, y el mayor porcentaje corresponde a personas sorprendidas conduciendo vehículos estando en estado de ebriedad. ¿32%? El 32%. Para esos casos no hay detención. El procesamiento... Hay una multa que hay que pagar de inmediato, ¿no? Una multa administrativa y el procesamiento se hace con la persona en libertad. Pero es más, en el caso que esta persona fuese condenada, la ejecución de la pena se suspende por mandato legal. Y este gobierno ha elevado la valla. Antes el juez podía suspender la ejecución de la pena menor, igual o menor de 4 años. Esa valla se ha aumentado. Ahora se puede suspender la pena de 5 años o menos. En consecuencia, si las personas detenidas, el 32%, son por conducción en presunto estado de ebriedad, no van a quedar detenidas. Igualmente excepto que haya producido un accidente que haya puesto en riesgo la vida de personas. Exactamente, o sea, no es y que sea muy grave, sí. Porque en los casos de delitos culposos causados por accidentes de tránsito tampoco hay detención y la pena no se cumple efectivamente. Hay una suspensión condicional. Y así ocurre en una cantidad significativa de delitos. No se puede dar el caso de que todos los detenidos por la policía sean internados en los centros penitenciarios, porque además no habría posibilidad de albergarlos. El sistema penitenciario tiene a la fecha aproximadamente 100.000 internos y no hay capacidad para más. Hay un hacinamiento extraordinario
en los centros penitenciarios. De tal manera que esas cifras son manifestadas con una manifiesta mala voluntad, con el propósito de crear problemas al Ministerio Público ante la ciudadanía y de responsabilizarle por los problemas derivados de la inseguridad ciudadana. Tomamos nota entonces que usted rechaza la cifra que ha dado el ministro como si fuera objetiva y rigurosamente establecido, y que aún la cifra real hay que entenderla desde el punto de vista del tipo de delito que se reprocha a la persona, a muchos de los cuales no justifican, no ameritan y no se permite legalmente que den lugar a una detención. Exactamente. Pero hay casos emblemáticos que han conmovido a la opinión pública y que han sido mencionados por el ministro, no hoy, felizmente, pero sí en otras oportunidades. Por ejemplo, el caso de 19 detenidos de una supuesta banda en el Lima Sur. ¿Qué pasó con esos 19 detenidos? ¿Por qué al cabo de poco, creo que la totalidad, sino la mayoría, quedó libre? Ahí puede haber varias cosas. Una de ellas es que la policía pone a disposición de la Fiscalía a personas que han sido detenidas en flagrancia y, estando cerca del vencimiento del plazo, no adjunta los elementos probatorios, la documentación que debe contener los elementos que justifiquen la disposición de abrir una investigación preparatoria. Entonces, el fiscal se ve imposibilitado, y como la detención tiene plazos perentorios y los abogados defensores están con la amenaza de promover una demanda de habeas corpus, hay que resolver la situación de esas personas. Entonces el fiscal se ve obligado a dar libertad. Esto es una regla general. Pero en el caso que usted me menciona, si hubiese existido una mala práctica o una decisión inconveniente, hay mecanismos para establecer responsabilidad en los fiscales, para denunciar esos hechos, y la policía los conoce perfectamente. ¿Hay algún caso en que se haya denunciado a fiscales por haber permitido la liberación de detenidos que representaban un riesgo? Hay diferentes casos. En una oportunidad se denunció que una dama, una fiscal de Lima Norte, había dado libertad a una persona involucrada en delitos graves. La coincidencia era que esta fiscal era provisional y el Ministerio Público, sin perjuicio de establecer su responsabilidad, dio por concluidos sus servicios como fiscal provisional. De tal manera que cuando se denuncian estos hechos, inmediatamente se adoptan las acciones correctivas pertinentes. Pero hablando de número de detenidos, hay otro aspecto. Se dice 80.000 detenidos y el 80% ha quedado en libertad. Como si esa cifra, aún siendo real, obedece a todos los delitos, hay delitos que no son graves y se soluciona el conflicto a través de la aplicación del principio de oportunidad. Yo tengo datos de 3.228 personas detenidas se sometieron al principio de oportunidad. ¿Eso qué significa? Que admitieron su responsabilidad y se les obliga a que reconozcan el resarcimiento, es decir, una reparación civil. Pero eso no conlleva cumplimiento de pena. Esas personas necesariamente quedan libres. Inclusive no genera antecedentes. De acuerdo. Por otra parte, de todas las personas detenidas desde que el señor Santibáñez es ministro desde hace 10 meses, aquella a la que se atribuyó los más graves delitos y crímenes fue un señor Quispe Palomino, al que se presentó como el número 2 de Sendero Luminoso. Se nos había dicho que Sendero Luminoso propiamente tal había sido neutralizado totalmente por la policía y que quedaban solamente remanentes narcoterroristas. Y de pronto el ministro saca al número 2 de Sendero Luminoso, el más grave de todos los 10 meses. Y ese señor resultó ser una persona que no era
en absoluto responsable de lo que se decía y que además colaboraba con la policía. Quedó libre. Efectivamente, ahí hay, por decirlo menos, una actitud negligente de la policía. Pero el ministro es el que impulsó eso. Sin embargo, el ministro anunció la captura del número 2 de Sendero Luminoso. Y las autoridades, y en este caso fue el juzgado, el órgano jurisdiccional, el que dispuso la libertad de esta persona porque nada tenía que ver con la organización terrorista y porque no estaba involucrado en actos terroristas y, como bien lo señala, esta persona era colaborador de la policía. Ahora, indudablemente lo positivo es que el ministro ha dicho, pese a nuestras diferencias, hay que trabajar en común porque la tarea de la lucha contra la delincuencia nos concierne a todos, a los ciudadanos y a los funcionarios. Y dentro de los funcionarios, a las organizaciones que él mencionó, Poder Judicial, Ministerio Público, aunque en un momento habló de la nueva Fiscalía, que parece que se imagina, Policía Nacional, INPE, etc. ¿Cómo concibe usted esta colaboración que todos queremos que se haga, independientemente de que el señor siga siendo un investigado por la Fiscalía, por varias razones? El sistema de administración de justicia, en efecto, demanda la intervención de diferentes operadores. Y para que esto pueda llevarse a cabo, tiene que haber indispensablemente una coordinación entre los diferentes actores. La coordinación entre Ministerio Público y Policía se hace y se ha hecho en términos bastante significativos en los casos de los subsistemas: crimen organizado, terrorismo, lavado de activos, y ha habido cientos, por no decir miles, de operativos en que han participado la policía bajo la dirección del fiscal. De tal manera que eso es un hecho incontrovertible. Lo que no entiendo es que el señor ministro hable de una nueva fiscalía. Él solamente va a coordinar con una nueva fiscalía. Con ello creo que está poniendo en evidencia lo que viene persiguiendo con una campaña de desinformación, de deslegitimación del Ministerio Público, pretendiendo cuestionar a un órgano autónomo del Estado, cuestionar a la fiscal de la Nación, que es la máxima autoridad de la institución, y burlándose del sistema de administración de justicia. Y eso es impropio de un alto funcionario público que ocupa un cargo tan importante como el Ministerio del Interior. Hay algunas personalidades públicas que se han franqueado sobre sus motivaciones políticas para atacar a la Fiscalía, y alguno de ellos dijo que el mérito del ministro es haber limpiado de caviares al Ministerio Público. Es decir, directamente una visión maniquea y política de las tareas que el ministro tiene y de lo que lo opone a la Fiscalía, omitiendo, repito, que él está sometido a investigaciones a título personal, y él mismo las ha reconocido. ¿De dónde viene esta idea de que hay que limpiar de caviares a la Fiscalía de la Nación? En realidad esas son afirmaciones que vienen haciéndose desde sectores políticos, pero sectores que están sometidos a investigaciones por delitos graves en el Ministerio Público, cosa que no es ningún secreto. Hay dirigentes de agrupaciones políticas de diferentes tiendas políticas que están siendo investigados. Y cada vez que se ha pretendido cuestionar al Ministerio Público, han dicho que esa es una persecución producto de los caviares. Yo no logro entender quiénes son los caviares y por qué tendrían que perseguir a personas. Usted, honestamente, con la larga experiencia que ha tenido en la Fiscalía como fiscal activo y en la distancia que le da ahora ser un jubilado, no crea que hay un grupo que ha manipulado a la Fiscalía en función de una ideología política. Lo descarto absolutamente. Los fiscales son autónomos en el ejercicio de sus funciones. Pero si hubiese un caso en que un fiscal ha permitido una injerencia extraña, sería necesario denunciarlo
para que sea sometido a investigación y se determine su responsabilidad. Mucho se ha hablado de una injerencia de un sector de la prensa en el Ministerio Público y que maneja el Ministerio Público. Y de él, Gustavo Gorriti, para ser explícito. Eso sí. es absolutamente falso. Los fiscales del subsistema contra el lavado de activos son autónomos y trabajan, y hemos dado cuenta hace poco tiempo del resultado de sus investigaciones. Y lo hacen pese a todas las limitaciones que se tiene en general en el Ministerio Público por los presupuestos tan estrechos que le otorga el Poder Ejecutivo y el Legislativo al Ministerio Público. El día de ayer estuvo la señora presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, persona completamente insospechable de tener una mirada asociada con esos sectores, y ha lamentado que el Ministerio Público se haya precipitado a abrir una investigación sobre los 7 miembros del Tribunal Constitucional a partir de las declaraciones supuestas de un presunto testigo que dice que el señor ministro del Interior, cuando era abogado de un policía condenado, habría pagado $20.000 como coima a algunos miembros del Tribunal Constitucional actual para favorecer a su patrocinado. Son declaraciones de un testigo. Pero la verdad es que hay una investigación abierta sobre los 7. Y la señora Pacheco temía la afirmación que le había llegado extraoficialmente de ser ella y sus colegas objeto de un seguimiento. ¿Qué sabe usted sobre esto? El Ministerio Público no está en condiciones de hacer un seguimiento a investigados. El seguimiento que se hace es propio, con fines de investigación penal, de la actividad policial. El Código Procesal Penal faculta a la policía para que pueda hacer seguimientos de personas sometidas a investigación por delitos graves, inclusive por delitos propios del crimen organizado. Bueno, cohecho para favorecer a alguien condenado por organización criminal, ¿no? Con todo el respeto que me merece la señora presidenta del Tribunal Constitucional, yo creo que la información que le ha llegado es una información que no obedece a la realidad. Pero lo que es verdad es que se ha abierto en un plazo récord una investigación a los 7 jueces constitucionales por el caso famoso de los supuestos $20.000 que el señor ministro habría querido pagar a jueces constitucionales. Hablo en condicional. El que se haya abierto una investigación, en verdad, yo lo desconozco en este momento. Esa información no la tengo y no podría afirmar ni negar esa posibilidad. Ahora bien, parte de las relaciones malas que hay entre el Ministerio Público y la policía, que son muy negativas, y en ese punto tiene razón el ministro del Interior, indudablemente, tiene que ver con una demanda competencial que el Ejecutivo ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y contra el Poder Judicial por investigaciones a ella. Esto invocando el artículo 117 de la Constitución, que concede cierta inmunidad, o bastante inmunidad, al jefe de Estado. ¿Qué está pasando con ese procedimiento? ¿Cómo lo percibe usted? En realidad, ahí hay un comportamiento completamente contradictorio, porque la Fiscalía, en efecto, tradicionalmente ha respetado el artículo 137 de la Constitución y no ha investigado a presidentes de la República en ejercicio. Sin embargo, en un momento determinado, la misma ciudadanía y los sectores políticos reclaman de que se debe investigar. Y esto es toda una polémica, porque el artículo constitucional establece que el presidente solo puede ser acusado por 4 supuestos. ¿Y cuál fue el argumento? El presidente solo puede ser acusado, pero eso no implica que no sea investigado, y hay que investigar. Y el caso más reciente es el del expresidente Pedro Castillo, que se le abrió investigación en principio y se suspendió el desarrollo de las diligencias, pero después el fiscal supremo Pablo Sánchez, en un momento determinado, abrió la investigación
bajo la complacencia de los sectores políticos. Ahora, cuando se investiga bajo esa jurisprudencia a la Presidenta de la República, se incomodan y reclaman que se debe respetar escrupulosamente el artículo 117 de la Constitución. Cuando respecto a esto reitero yo que hay jurisprudencia generada por la Corte Suprema, que un presidente en ejercicio sí puede ser investigado. De acuerdo. Por otra parte, bueno, lo que no se explicaba entonces es que una investigación se ha abierto, eso es un hecho. Y en eso tiene razón la señora Pacheco, a los 7 magistrados constitucionales. Lo que usted pone en duda es que haya un seguimiento. Y si así fuera, eso es responsabilidad de la policía. Lo he comprendido bien sobre esos dos temas. La primera parte, yo no tengo conocimiento si se ha abierto o no un proceso de investigación. La señora nos mostró documentos ayer. A los señores miembros del Tribunal Constitucional. En la segunda parte, niego rotundamente que sean pasibles de un seguimiento policial porque ello no lo hace el Ministerio Público, no está en capacidad de hacerlo. El seguimiento es una actividad propia de la policía cuando hay un proceso de investigación y en este caso no hay ninguna disposición para que los señores miembros del Tribunal Constitucional sean sujetos de esta medida. ¿No está informado entonces usted si hay una investigación preliminar por la presunta atribución de $20.000 por el caso Sani Rosas? Tengo entendido que al señor ministro se le ha abierto la investigación. Sí. Yo desconozco si allí están comprendidos los señores miembros del Tribunal Constitucional. Es lo que nos dijo la señora Pacheco el día de ayer. Pregunta final, el tema de las unidades de flagrancia. ¿Cuánta colaboración hay y qué resultados ha dado? Porque la idea parece inobjetable, crear espacios en donde la policía actúe en el mismo lugar que la Fiscalía y que el Poder Judicial y que la Procuraduría, para que algunos casos de flagrancia puedan ser objeto de un proceso muy breve y muy rápido. Usted tiene toda la razón y ha hecho el enfoque cabal del tema de flagrancia. Ese tema fue promovido por el señor Aníbal Torres cuando fue ministro de Justicia y se comenzó a implementar. El proyecto original era que se implemente en Lima, sin embargo, se hizo la primera implementación en Trujillo. Pero acá también hay una distorsión de la información. Los delitos que se descubren en flagrancia no son los delitos propios del crimen organizado, que son los que le causan problemas a la ciudadanía. Los delitos que se descubren en flagrancia son delitos de mediana y de escasa lesividad. Robos pequeños, estafas, hurtos, delitos culposos causados por accidentes de tránsito, etc. Y el módulo de flagrancia efectivamente debe ser un lugar en donde están todos los operadores, la policía, el Ministerio Público, el juez de investigación preparatoria, el juez de juzgamiento, de tal manera que una persona ingresa y no sale sino cuando ha terminado su proceso. Muy bien, ojalá. Pero en todos los casos de flagrancia no están comprendidos los delitos graves. Trata de personas, sicariato, extorsión. Podría hacerlo, si se captura a los criminales con las manos en la masa. Sí, pero hay un aspecto importantísimo allí. El proceso derivado de la flagrancia, proceso inmediato, solo se hace en casos de simplicidad. Y los delitos propios son de organización criminal. Son delitos que tienen que juzgarse en proceso penal. Señor Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, fiscal supremo en situación de retiro, muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual pasaremos a hablar de aspectos institucionales y fiscales, aspectos relativos a la seguridad ciudadana, y lo haremos con el coronel retirado del Ejército peruano, Juan Carlos Liendo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la DINI.